El Consejo Galáctico descubrió demasiado tarde quién era el verdadero depredador en el corazón de la galaxia. El Consejo Galáctico convocó una reunión de las especies más avanzadas e inteligentes. El Consejo existía para mantener el orden en un universo rebosante de vida. Cada especie del Consejo había establecido su dominio a lo largo del tiempo mediante la inteligencia, la cooperación o su puro poder tecnológico. Se enorgullecían de su naturaleza civilizada, viendo a las especies inferiores como primitivas o insignificantes en el gran esquema de los asuntos galácticos. Pero esta vez, el tema de discusión era diferente. La humanidad, una especie emergente, había captado la atención del Consejo de una manera que nadie había anticipado. Al principio, los humanos fueron considerados como primitivos, apenas dignos de mención. Su entrada en la comunidad interestelar había sido tardía y poco notable. No eran los más avanzados tecnológicamente, ni poseían las habilidades psíquicas innatas o mejoras biológicas de otras especies. A los ojos del Consejo, los humanos eran una curiosidad, nada más. Sin embargo, los eventos recientes comenzaron a cambiar esa perspectiva. Uno a uno, los miembros del Consejo expresaron sus preocupaciones. A pesar de la aparente falta de tecnología sofisticada y habilidades avanzadas, los humanos habían logrado superar y vencer a especies que deberían haberlos derrotado con facilidad. Los informes sobre escaramuzas militares entre humanos y otras especies se estaban volviendo alarmantemente comunes. Lo que más inquietaba al Consejo era el resultado constante: los humanos emergían victoriosos, incluso cuando estaban en clara desventaja numérica y armamentística. Los miembros del Consejo debatieron esta anomalía, buscando una explicación. ¿Cómo podía una especie tan aparentemente mal equipada dominar a sus contrapartes más avanzadas? Un miembro sugirió que era mera suerte, un argumento que otros descartaron rápidamente. Otro señaló la inquietante capacidad de supervivencia y adaptabilidad de la humanidad. A diferencia de la mayoría de las especies, los humanos no dependían de una única ventaja, como la tecnología o los poderes psíquicos. Se adaptaban rápidamente, aprendiendo de cada encuentro y volviéndose más peligrosos con cada batalla que sobrevivían. A medida que la conversación continuaba, quedó claro que los humanos representaban algo para lo que el Consejo no estaba preparado. No eran los más fuertes ni los más avanzados, pero tenían una combinación peligrosa de rasgos que los hacía impredecibles. Luchaban con una eficiencia brutal que perturbaba a los miembros del Consejo, quienes durante mucho tiempo se habían enorgullecido de su enfoque civilizado de la guerra. Los humanos, por otro lado, trataban la guerra como una cacería. Se adaptaban, resistían y, lo más aterrador, aprendían a derrotar a sus oponentes con una rapidez asombrosa. La reacción inicial del Consejo había sido de desdén, viendo a los humanos como una amenaza temporal que pronto sería controlada. Pero a medida que las victorias se acumulaban, se hizo más difícil ignorar la realidad. Un número creciente de miembros del Consejo comenzó a ver la verdad. Los humanos no eran solo otra especie que debía ser controlada, eran una potencia en ascenso, con el potencial de alterar el delicado equilibrio de la galaxia. Se desató un acalorado debate sobre cómo clasificar a los humanos dentro del orden galáctico. Algunos miembros del Consejo propusieron una acción inmediata, sugiriendo un ataque preventivo para neutralizar la amenaza antes de que creciera. Otros abogaron por la moderación, temiendo que etiquetar a los humanos como una amenaza los provocaría aún más. Se sugirió el término depredador supremo, pero fue rápidamente descartado por los miembros más arrogantes del Consejo, quienes no podían aceptar la idea de que esta especie relativamente primitiva pudiera representar un peligro para las poderosas civilizaciones que habían existido durante milenios. Sin embargo, había voces de advertencia. Algunos miembros del Consejo, más observadores que el resto, señalaron los patrones en el comportamiento de la humanidad. Advirtieron que los humanos tenían una naturaleza depredadora como ninguna especie que el Consejo hubiera encontrado antes. No solo era su adaptabilidad lo que alarmaba, sino su implacable impulso por sobrevivir y conquistar, sin importar cuán terribles fueran las circunstancias. Los humanos siempre encontraban una manera de dar vuelta a la situación en contra de sus enemigos. Su capacidad para aprender, adaptarse y contraatacar con precisión calculada era el sello distintivo de un depredador en la cima de la cadena alimenticia. Mientras el debate continuaba, las tensiones dentro del Consejo comenzaron a aumentar. Algunos miembros abogaban por una postura más agresiva, creyendo que el ascenso de la humanidad debía ser controlado de inmediato. Otros seguían siendo desdeñosos,
convencidos de que la tecnología superior y el intelecto de sus especies serían suficientes para controlar la situación. Pero incluso los miembros más desdeñosos no podían ignorar la creciente inquietud en la sala. La idea de que los humanos pudieran ser algo más, algo mucho más peligroso, comenzaba a filtrarse en su conciencia colectiva. Una voz de razón interrumpió el ruido, instando al Consejo a retroceder y reconsiderar su enfoque. Un miembro del Consejo, que había observado de cerca a los humanos, emitió una advertencia ominosa. Habló de la capacidad de los humanos para convertir la debilidad en fortaleza, de su inquebrantable determinación ante probabilidades insuperables. Subestimarlos, argumentó, sería el mayor error del Consejo. Si continuaban tratando a los humanos como una especie inferior, inevitablemente pagarían el precio. El Consejo cayó en silencio mientras el peso de la advertencia se cernía sobre ellos. Habían enfrentado innumerables amenazas a lo largo de la historia de la galaxia, pero nunca una como esta. El ascenso de la humanidad era algo que no habían encontrado antes, porque no estaba impulsado por la superioridad tecnológica o las mejoras genéticas, sino por algo más primitivo, una voluntad de sobrevivir, adaptarse y dominar. A medida que la reunión llegaba a su fin, el Consejo se quedó con una inquietante realización. La humanidad no podía clasificarse de la misma manera que otras especies. No estaban definidos por su intelecto o poder tecnológico, había algo completamente diferente en ellos, algo que desafiaba la comprensión tradicional del poder y la dominación. Eran depredadores, y la galaxia comenzaba a entender cuán peligrosos podían ser. La decisión había sido tomada. A pesar de las advertencias de algunos miembros cautelosos, la mayoría del Consejo Galáctico creía que la humanidad podría ser sometida con un ataque rápido y decisivo. La arrogancia del Consejo estaba profundamente arraigada en la creencia de que su avanzada tecnología y estrategias superiores aplastarían a la humanidad antes de que pudieran convertirse en una verdadera amenaza. Así que desplegaron sus escuadrones de cazadores élite, unidades compuestas por los mejores guerreros de varias especies, cada uno entrenado para eliminar amenazas con precisión quirúrgica. Estos escuadrones habían enfrentado rebeliones, insurgencias y especies renegadas, siempre saliendo victoriosos. A sus ojos, la humanidad no sería diferente. Las órdenes eran simples: neutralizar los puestos avanzados y colonias humanas clave. El Consejo esperaba que estas misiones fueran rápidas. Ataques quirúrgicos para eliminar la amenaza humana antes de que pudiera ganar impulso. Los cazadores fueron enviados a varios asentamientos humanos, esperando encontrar una especie desorganizada y mal defendida, fácil de dominar. Lo que no esperaban era cuán diferente sería esta cacería. Desde el momento en que el primer escuadrón de cazadores hizo contacto, algo estaba mal. Los humanos no reaccionaron como presas. No entraron en pánico ni huyeron. En cambio, contraatacaron, no con un poder de fuego abrumador o tecnología superior, sino con algo mucho más peligroso: estrategia y astucia. Los escuadrones de cazadores, a pesar de su armamento avanzado y experiencia, se encontraron atrapados en trampas cuidadosamente colocadas, en emboscadas de estilo guerrillero y con la manipulación del entorno. Los cazadores, una vez seguros de sí mismos, pronto se vieron a la defensiva. Los humanos no se involucraban en confrontaciones directas a menos que fuera absolutamente necesario. En su lugar, estudiaban a sus atacantes, aprendiendo sus debilidades con una velocidad aterradora. Observaban cómo se movían, cómo se comunicaban y cómo funcionaba su tecnología, y luego, pieza por pieza, los humanos desmantelaban a los escuadrones, explotando cada vulnerabilidad que encontraban. Los cazadores, por primera vez en sus carreras, estaban a la defensiva. La sensación de superioridad que llevaron a la misión se fue erosionando lentamente por un creciente sentimiento de miedo y confusión. Los informes comenzaron a llegar al Consejo Galáctico. El primer escuadrón había perdido contacto, luego el segundo, y pronto casi la mitad de los escuadrones de cazadores élite estaban desaparecidos o se presuponía que estaban muertos. Esto no se suponía que sucediera. El Consejo había anticipado victorias rápidas, pero los cazadores estaban cayendo, uno tras otro, derrotados por una especie que habían descartado como inferior. Lo que más inquietaba al Consejo no era solo la creciente cantidad de bajas, sino la forma en que los humanos estaban ganando. No solo sobrevivían, estaban aprendiendo de cada encuentro y mejorando sus tácticas con una rapidez alarmante. Peor aún, los humanos se adaptaban cada vez que enfrentaban a un nuevo escuadrón. Luchaban con aún más eficiencia, utilizando el conocimiento adquirido de encuentros previos para apretar el cerco alrededor de sus perseguidores.
La resistencia humana era implacable, pero lo que realmente perturbaba al Consejo era el nivel de guerra psicológica que los humanos empleaban. No estaban luchando solo para sobrevivir, estaban luchando para enviar un mensaje. Las fuerzas humanas comenzaron a burlarse de los cazadores, dejando señales de que estaban siendo observados, que cada movimiento que hacían estaba anticipado. Los cazadores, una vez temidos en toda la galaxia, ahora operaban en un estado de paranoia constante, sin saber dónde o cuándo vendría el próximo ataque. En un incidente particularmente brutal, un escuadrón de cazadores fue atraído a lo que parecía ser un asentamiento humano abandonado. Mientras avanzaban por las calles vacías, se vieron repentinamente rodeados de trampas explosivas, minas, explosivos improvisados y edificios preparados para colapsar con una orden. Los cazadores, a pesar de toda su experiencia, no estaban preparados para este tipo de tácticas. Cuando el humo se disipó, todo el escuadrón había sido aniquilado, no por un poder de fuego superior, sino por la capacidad de los humanos para convertir su entorno en un arma mortal. El Consejo Galáctico ya no podía negar lo que estaba sucediendo. La humanidad no solo estaba sobreviviendo, estaba ganando. Los escuadrones de cazadores habían subestimado a su enemigo y ahora estaban pagando el precio. Lo que el Consejo no había comprendido era que la humanidad prosperaba bajo presión. No dependían solo de la fuerza bruta o la tecnología avanzada, sino de su capacidad para adaptarse, convertir las debilidades de sus enemigos en fortalezas y atacar cuando menos lo esperaban. El Consejo, aún renuente a admitir su error, trató de reagruparse. Enviaron más cazadores, esta vez con mejor inteligencia sobre las tácticas humanas. Pero no importaba. Cada nuevo escuadrón que aterrizaba en los mundos controlados por los humanos se encontraba caminando hacia una pesadilla. Los humanos siempre estaban un paso adelante, utilizando tácticas guerrilleras, engaño y una guerra psicológica implacable para desgastar a los cazadores antes de que la verdadera batalla comenzara. No se trataba de igualar a los alienígenas en tecnología o fuerza bruta. Se trataba de superarlos en ingenio, de maniobrarlos y de hacer que cada movimiento contara. Pronto, los escuadrones de cazadores estaban en plena retirada. Lo que se suponía que sería una misión rápida y decisiva se había convertido en una catástrofe. El Consejo había subestimado gravemente el potencial de la humanidad para la guerra. Los humanos habían convertido a sus cazadores en presas y ahora los estaban eliminando uno por uno, con una precisión metódica. Los cazadores más finos del Consejo, una vez reverenciados y temidos en toda la galaxia, ahora estaban aterrorizados, huyendo de una especie que habían descartado como débil y primitiva. A medida que las pérdidas se acumulaban, el Consejo se vio obligado a confrontar la dura realidad que habían creado. La humanidad era mucho más peligrosa de lo que jamás habían imaginado. No estaban atados a las mismas reglas de combate o de honor que gobernaban a otras especies. Luchaban para ganar, sin importar el costo, y lo hacían con una eficiencia despiadada que no dejaba espacio para la misericordia. Los humanos estaban demostrando, con cada batalla, que eran los verdaderos depredadores en este conflicto. El golpe final a la arrogancia del Consejo llegó cuando un escuadrón de cazadores sobreviviente logró transmitir un mensaje antes de ser completamente aniquilado. No fue una llamada de auxilio ni un informe sobre las fuerzas humanas, fue una advertencia, un desesperado ruego al Consejo para que dejara de subestimar a la humanidad. El líder del escuadrón, herido y agotado, simplemente declaró: "No son lo que pensábamos, nos están cazando". El mensaje envió una ola de miedo a través de las cámaras del Consejo. Lo que había comenzado como una misión de dominación se había transformado en una guerra por la supervivencia. El Consejo había despertado algo que no comprendían del todo, algo que ya no estaban seguros de poder controlar. Los humanos ya no eran solo una curiosidad, eran una amenaza, y una muy mortal. El Consejo había salido a cazar a la humanidad, pero ahora era la humanidad la que estaba cerrando el cerco, lista para atacar con la misma eficiencia despiadada que había sellado el destino de los escuadrones de cazadores. El Consejo Galáctico había subestimado gravemente lo que enfrentaban. Después del desastroso fracaso de sus escuadrones élite, no les quedó más opción que escalar el conflicto. Se reunió una flota de invasión a gran escala, la fuerza más grande jamás desplegada en respuesta a lo que alguna vez habían considerado una especie insignificante. Esta vez, el Consejo creía que abrumarían a la humanidad con la pura cantidad y la superioridad tecnológica. El plan era aplastar cualquier resistencia restante antes de que los humanos pudieran contraatacar aún más. Pero incluso en esto, el Consejo cometió un error de cálculo.
Cuando la flota llegó a la órbita de la Tierra y a los territorios controlados por los humanos, esperaban una victoria fácil. Creían que su armamento superior y sus naves avanzadas llevarían a los humanos a la rendición. Lo que encontraron en su lugar fue una guerra de desgaste como ninguna para la que estaban preparados. La humanidad no los enfrentó directamente, no hubo grandes batallas decisivas. En cambio, arrastraron la guerra a las sombras, obligando a los invasores a luchar en términos humanos, en entornos que les eran desconocidos y hostiles. Las fuerzas humanas emplearon tácticas que sumieron a los ejércitos del Consejo en el caos, guerra de guerrillas, ataques de precisión y sabotaje se convirtieron en las características de los humanos. Sabían que no podían ganar mediante la confrontación directa, así que ni siquiera lo intentaron. En lugar de eso, usaron la arrogancia del Consejo en su contra, atrayendo a sus fuerzas a compromisos prolongados donde podían desgastar sus números, sus recursos y su moral. Los humanos convirtieron sus ciudades y colonias en fortalezas, pero no en el sentido tradicional. En lugar de defenderse en una posición fija, lucharon desde las sombras, utilizando tácticas de golpear y huir que dejaron exhaustas y desmoralizadas a las fuerzas del Consejo. Uno de los mayores errores del Consejo fue creer que los humanos lucharían como cualquier otra especie. Asumieron que, una vez que comenzara la invasión principal, los humanos recurrirían a la guerra convencional. Pero la humanidad había abandonado hacía mucho tiempo las reglas de combate que el Consejo conocía. En su lugar, aprovecharon cada ventaja posible, por pequeña que fuera. Atacaron las líneas de suministro, sabotearon el equipo y utilizaron el terreno a su favor. Los soldados del Consejo estaban constantemente en tensión, sin saber cuándo o dónde sería el próximo ataque. Lo que más perturbaba al Consejo era la resiliencia humana. A pesar de las abrumadoras probabilidades en su contra, las fuerzas humanas no se rompían. En su lugar, parecían prosperar bajo presión, volviéndose más decididos con cada batalla. No tenían el lujo de la tecnología del Consejo, pero no la necesitaban. Lo que les faltaba en equipamiento, lo compensaban con ingenio y adaptabilidad. Los humanos saqueaban los sistemas de comunicación enemigos utilizando la tecnología del Consejo en su contra. Usaban restos de naves alienígenas destruidas para crear armas y defensas que el Consejo nunca vio venir. En un caso particularmente sorprendente, un pequeño grupo de ingenieros humanos logró capturar y revertir la ingeniería de un generador de escudos alienígena. En pocos días, habían encontrado la manera de replicar la tecnología a una escala mucho más pequeña, equipando sus propias bases improvisadas con defensas que podían resistir los bombardeos del Consejo. Este tipo de adaptabilidad dejó atónitos a los estrategas del Consejo, que nunca habían enfrentado a un enemigo capaz de aprender y evolucionar a un ritmo tan rápido. La guerra no solo se estaba librando con armas. La guerra psicológica de la humanidad continuaba causando estragos en las fuerzas del Consejo. Los humanos comprendían profundamente el miedo y lo usaban como una herramienta. La propaganda se extendió por la galaxia mostrando a las fuerzas del Consejo siendo superadas y maniobradas por los humanos en cada esquina. Estas transmisiones no solo estaban destinadas a inspirar a su propio pueblo, sino que también tenían como objetivo romper la moral del Consejo. Imágenes de las victorias humanas, junto con rumores en crecimiento de legendarios soldados humanos que podían aparecer y desaparecer a voluntad, comenzaron a circular entre las filas del Consejo. A medida que la guerra avanzaba, quedó claro que el Consejo no estaba preparado para este tipo de conflicto. Sus soldados estaban entrenados para el combate directo, pero no estaban equipados para lidiar con un enemigo que luchaba en tantos niveles diferentes. Los humanos no solo los enfrentaban en el campo de batalla, atacaban sus mentes, sus recursos y su sensación de seguridad. Cada vez que el Consejo creía haber encontrado una manera de contrarrestar la resistencia humana, se encontraban con nuevas tácticas inesperadas. Los soldados del Consejo comenzaron a cansarse, su confianza se erosionaba con cada día que pasaba. Los suministros estaban escaseando, sus flotas estaban demasiado dispersas y el estrés constante de luchar contra un enemigo que nunca parecía cansarse les estaba pasando factura. La desesperación se apoderó de los comandantes del Consejo, que antes estaban tan seguros de su superioridad. Comenzaron a cometer errores, extendiendo en exceso a sus fuerzas en un intento inútil de asegurar una victoria decisiva. Estos errores solo jugaban a favor de la humanidad. La humanidad, por otro lado, era implacable. Habían transformado la guerra en una prueba de resistencia, en la cual prosperaban. A diferencia de las especies del Consejo, que se habían vuelto cómodas en su superioridad,
los humanos habían pasado toda su historia luchando por sobrevivir. Esta guerra era solo otro capítulo en su larga historia de conflicto, y estaban decididos a ganarla sin importar el costo. No se trataba solo de derrotar a las fuerzas del Consejo, se trataba de enviar un mensaje. La humanidad no era presa y no sería dominada. Cada victoria, cada acto de desafío, era una declaración de que ellos eran los verdaderos depredadores en esta guerra. Estaban demostrando, batalla tras batalla, que podían soportar cualquier cosa que el Consejo les arrojara, y no tenían miedo de luchar sucios si eso significaba ganar. A medida que las fuerzas del Consejo se tambaleaban, los humanos aprovecharon la ventaja. Lanzaron una serie de ataques coordinados contra instalaciones clave del Consejo, paralizando su capacidad para mantener la invasión. Flotas enteras quedaron varadas mientras los equipos de sabotaje humanos destruían depósitos de combustible y relés de comunicación. Las naves del Consejo, una vez símbolos de su dominio, se volvieron vulnerables, fáciles de atacar por los equipos de asalto humanos. El Consejo había creído que podría aplastar a la humanidad con pura fuerza de números, pero no habían contado con la tenacidad de su enemigo. Estaban aprendiendo demasiado tarde que los humanos no solo luchaban por sobrevivir, luchaban para ganar, y no les importaba cuánto tiempo tomara. La gran invasión del Consejo se estaba convirtiendo en un desastre costoso sin fin a la vista. Para este punto, incluso los miembros más arrogantes del Consejo podían ver la realidad. La humanidad no era una especie que pudiera ser conquistada fácilmente. Eran los depredadores definitivos, y esta guerra de desgaste lo había demostrado más allá de toda duda. Cada movimiento que el Consejo hacía solo fortalecía la determinación de la humanidad, mientras las fuerzas del Consejo se debilitaban, batalla tras batalla. Los humanos no solo estaban resistiendo, estaban avanzando. El Consejo había perdido el control de la guerra, y lo sabían. Lo que había comenzado como un esfuerzo para eliminar una amenaza percibida había fracasado espectacularmente. Ahora, las fuerzas del Consejo eran las que luchaban por su supervivencia, y la humanidad no mostraba señales de retroceder. La amarga realización finalmente se sentó: esta guerra no terminaría en una victoria para el Consejo. La humanidad se había convertido en el depredador supremo en este conflicto, y estaban listos para ver todo hasta el final. El Consejo Galáctico estaba acorralado. Lo que había comenzado como un intento confiado de aplastar a una especie emergente se había convertido en una pesadilla de la que no podían escapar. Las fuerzas del Consejo estaban dispersas, sus suministros agotados y la moral en su punto más bajo. La humanidad, una vez vista como una molestia menor, se había transformado en su mayor amenaza. La guerra había durado mucho más de lo que nadie había anticipado, y ahora era el Consejo el que estaba luchando por su supervivencia. Cada plan que habían diseñado había sido superado, cada estrategia contrarrestada por la ingeniosidad y la implacabilidad de los humanos. Ahora se enfrentaban a la cruda realidad de que su dominio sobre la galaxia se estaba desmoronando. Las fuerzas humanas, calculadoras y decididas, comenzaron su asalto final coordinado contra los sistemas más críticos del Consejo. A diferencia de las invasiones previas del Consejo, este ataque no tenía como objetivo la conquista de territorios. El objetivo era desmantelar el poder del Consejo, pieza por pieza, hasta que no quedara nada. Los humanos habían aprendido de cada encuentro, refinando sus tácticas y explotando cada debilidad que el Consejo tenía. Sus ataques eran precisos, dirigidos contra la infraestructura que mantenía en funcionamiento la vasta maquinaria de guerra del Consejo. Relés de comunicación, depósitos de suministros y sistemas de defensa clave fueron destruidos sistemáticamente, sumiendo al Consejo en el caos. Los miembros del Consejo, que alguna vez estuvieron tan seguros de su superioridad, ahora estaban divididos. Algunos aún se aferraban a la creencia de que podrían ganar si simplemente dedicaban más recursos al problema. Otros, más realistas, entendían que ya habían perdido. Las fuerzas humanas no solo estaban librando una campaña militar, también estaban llevando a cabo una guerra psicológica. Los soldados del Consejo estaban exhaustos, constantemente cuestionando cada uno de sus movimientos, y los líderes del Consejo estaban fracturados. El asalto implacable de la humanidad había destrozado su confianza y las grietas comenzaban a mostrarse. La desesperación se apoderó del Consejo. Al enfrentar el colapso de toda su estructura, hicieron un último intento de negociar. Se enviaron mensajes a los líderes humanos, ofreciendo concesiones, paz, cualquier cosa para detener la destrucción. Pero la humanidad ya no estaba interesada en negociar. La traición de la invasión inicial había sellado su destino.
Para los humanos, esta guerra se había convertido en algo personal, una cuestión de supervivencia y venganza. Sabían que cualquier paz ofrecida por el Consejo sería temporal, una oportunidad para reagruparse y atacar nuevamente. La humanidad no tenía intención de dar a sus enemigos la oportunidad de reconstruirse. A medida que los equipos de ataque finales descendían sobre los mundos centrales del Consejo, quedó claro que esto ya no era una lucha por el control, era el final. Las flotas del Consejo estaban debilitadas, sus soldados dispersos y sus defensas en desorden. Las fuerzas humanas, con una precisión quirúrgica, desmantelaron la resistencia restante. Se habían convertido en maestros de esta guerra, y ya no quedaba duda de quiénes eran los verdaderos depredadores. El mundo gobernante del Consejo Galáctico, una vez considerado inexpugnable, fue el objetivo final. La flota humana no llegó en un número abrumador, sino en una fuerza coordinada y calculada. No necesitaban ocupar el planeta ni reclamarlo para sí, simplemente debían destruir los últimos vestigios del poder del Consejo. La ciudad capital, símbolo del dominio del Consejo durante siglos, fue reducida a escombros en cuestión de horas. Los líderes del Consejo, alguna vez reverenciados en toda la galaxia, ahora no eran más que fugitivos, escondidos en las ruinas de su propia arrogancia. La humanidad había dejado claro su punto. Habían enfrentado al cuerpo de gobierno más poderoso de la galaxia y habían salido victoriosos. Pero no solo el Consejo había sido derrotado. Toda la galaxia había sido testigo de la caída de un régimen que había gobernado durante siglos, derribado por una especie que una vez fue despreciada como primitiva. La humanidad había demostrado que no debía subestimarse, que era capaz de mucho más de lo que cualquiera había imaginado. Mientras los líderes del Consejo capturados eran llevados ante un tribunal humano, la galaxia contuvo la respiración. Los miembros restantes del Consejo, rotos y derrotados, intentaron una vez más suplicar por sus vidas, ofrecer cualquier cosa para evitar las consecuencias de sus acciones. Pero la humanidad no tenía interés en la misericordia. La traición del Consejo, la invasión que casi había exterminado a su especie, no podía ser perdonada. No se trataba solo de venganza, sino de asegurar que nadie volviera a desafiar a la humanidad de nuevo. El comandante humano, de pie ante el tribunal, pronunció un mensaje que resonó en toda la galaxia. La humanidad, declaró, no fue la presa en esta guerra, nunca lo fue. Desde el momento en que el Consejo decidió atacar, despertaron algo mucho más peligroso de lo que jamás imaginaron. Los humanos no están atados a las mismas reglas que gobiernan el resto de la galaxia. Hemos sido forjados en el fuego de la supervivencia y eso nos ha convertido en los depredadores supremos. El juicio fue rápido. Los líderes del Consejo, alguna vez tan poderosos y temidos, fueron condenados por sus crímenes contra la humanidad. Pero la verdadera sentencia ya había sido dictada. El Consejo, como cuerpo de gobierno, estaba muerto. Sus flotas estaban en ruinas, sus soldados dispersos, y sus mundos, ahora vulnerables al caos que una vez buscaron controlar. La humanidad no solo había derrotado al Consejo, había desmantelado sus cimientos. Con la caída del Consejo Galáctico, la humanidad asumió un nuevo rol. Ya no eran una especie emergente tratando de encontrar su lugar en la galaxia. Ahora eran una de las potencias más temidas y respetadas. Su capacidad para adaptarse, luchar y ganar les había otorgado un lugar en la cima. Pero esto no se trataba solo de poder. Se trataba de supervivencia. La humanidad había luchado, no por conquistar, sino por su derecho a existir. Y al hacerlo, habían demostrado, más allá de toda duda, que eran los depredadores supremos, el ápice de la supervivencia en la galaxia. A medida que los restos de los mundos del Consejo caían en el caos, la humanidad se erigía como un símbolo de resistencia y fortaleza. No solo habían sobrevivido, habían prosperado. Y ahora, con la galaxia observando, dejaron claro que no volverían a ser desasiados. Aquellos que habían dudado de ellos, aquellos que habían intentado dominarlos, aprendieron de la manera más dura que los humanos no eran presas. Eran los cazadores, y cualquiera que se atreviera a cruzarse en su camino enfrentaría el mismo destino que el Consejo Galáctico. La galaxia nunca sería la misma. El equilibrio de poder había cambiado, y la humanidad ahora ocupaba una posición de dominio que pocos habrían predicho. Pero esto no se trataba solo de poder, era una lección para el resto de la galaxia. La guerra había probado una verdad innegable. La humanidad era el depredador supremo. Habían convertido la arrogancia del Consejo en su contra, utilizando cada error y subestimación a su favor. Habían demostrado que la tecnología por sí sola no era suficiente para ganar una guerra,
que la supervivencia requería algo más. Requería la capacidad de adaptarse, de resistir y de atacar cuando llegara el momento adecuado. Mientras los remanentes de los mundos del Consejo caían en el caos, la humanidad se mantenía como un símbolo de resiliencia y fuerza. No solo habían sobrevivido, habían prosperado. Y ahora, con la galaxia observando, hicieron saber que no serían desasiados de nuevo.